Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en sintonía de mi programa Ernesto. Yo soy Ernesto Jara del Águila y en los próximos 27 minutos les voy a acompañar con lo que considero lo más importante del acontecer nacional, ¿no? Temas importantes y trascendentes. Esto inicia el programa y siempre con el maestro Yoda, el maestro y guía, la bolita en donde yo puedo ver qué va a pasar en el acontecer nacional e internacional. Y por supuesto, un tema que nos interesa es el tema del FONAVI. ¿Saben qué significa el FONAVI? Estas siglas del FONAVI son el Fondo Nacional de Vivienda. Y en la siguiente entrevista, un especialista nos va a detallar, así en picadito, poco a poco, de repente no en este programa ni en el próximo, sino poquito a poco, para que lo entendamos así, por cucharitas. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó con la vida, pasión y trancas del Fondo Nacional de Viviendas FONAVI? Veamos y escuchemos con atención qué nos dice este economista que es especialista en el tema sobre el FONAVI y saber si en algún momento, por fin, quiera Dios o los responsables, las autoridades responsables, nos devuelvan todo, todo, absolutamente todo el dinero del Fondo Nacional de Vivienda. Veamos la entrevista. Estamos con el economista Luis Segarra Torres, especialista en saneamiento de viviendas del Fondo Nacional de Vivienda FONAVI. Ese es justamente el tema que vamos a tratar en esta entrevista. El problema que tienen millones de compatriotas con el Fondo Nacional de Vivienda FONAVI. Luis, bienvenido a mi programa Ernesto a través de Viva TV. Gracias Ernesto, te agradezco mucho este espacio para poder conversar a través de tu programa Viva TV y poder hablar sobre este tema complejo del FONAVI, de la falta de implementación de la ley del FONAVI y que está afectando realmente, como tú dices, a millones de familias. Es un tema difícil, complejo de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera de fácil entender para tu público. Muy bien. El Fondo Nacional de Vivienda se creó a finales de los años 70. Benefició a los trabajadores hasta cierto punto. Y de hecho algunas unidades de vivienda se construyeron. Yo estuve en Cajamarca en el año 2004, creo 2005, y me alojé en el cuarto piso de Fonavi 2. O sea, se construyeron algunas cosas. Pero algo pasó. Se truncó esa buena iniciativa de dar una vivienda social a miles de familias en nuestro país. ¿Qué pasó en ese momento? Háblanos un poco brevemente de esta historia trágica que ha tenido el FONAVI. Eso es muy importante lo que dices, porque cuando queremos identificar un problema y poder hacer un diagnóstico y pretender una solución, siempre hay que recurrir a la historia. La historia nos va a orientar y nos va a evitar perdernos en la hojarasca. Efectivamente, como tú dices, el FONAVI se crea, ¿no?, dentro del Banco de la Vivienda en el año 1979 y tuvo una vigencia hasta el año 1998. ¿Qué era el FONAVI? El FONAVI era una contribución que era tanto de descuentos a empleados dependientes e independientes como de sus empleadores. Este dinero todos los meses era recaudada por la SUNAT, ¿no?, y se enviaba bajo administración del propio Estado. Inicialmente fue el Banco de la Vivienda, después se creó la UTE FONAVI, Unidad Técnica Especializada del FONAVI. El fin del FONAVI con este dinero era financiar la construcción de viviendas, principalmente terrenos, ¿no?, si bien independizados con partida registral, ¿no?, terrenos que eran en urbanizaciones de progresiva habilitación. Es decir, te dan un terreno en esas épocas ubicado en la periferia de las ciudades, ¿no?, que no tenía habilitación urbana, ni agua, ni desagüe, ni luz, difícil de llegar, no había conexiones, pero tenías tu propiedad. Era de bajo costo para familias que no tenían propiedad. El fin era que las familias puedan tener su propiedad nueva, el sueño de la vivienda. Les daba 25 años para pagar, ¿no?, pero tenía la condición de vivir en el lugar. Entonces, comprenderás que a lo largo de los años, imagínate que a ti un día te digan, mira, te voy a dar, ¿no?, un terreno, está en registros públicos,
te doy 25 años para pagar 50 soles mensuales, pero tienes que vivir ahí, pero sin agua, sin luz, ¿no? Imagínate que ahora hay conexiones para todo lado, pero no, está a 200 kilómetros del centro de Lima, ¿no? Y tú trabajas en el centro de Lima. Entonces, todos los días tienes que ir y venir. Es muy difícil. La gran mayoría de las personas no vivió. Los que vivieron ahí fueron los que tenían una necesidad imperiosa de un terreno donde vivir. Y los demás quedaron libres. Fueron adjudicados, pero quedaron libres. ¿Quiénes los tomaron en posesión? En los mediados de los 90, en la época del terrorismo, huyendo de la violencia, de la migración hacia las ciudades, encontraron muchas familias estos terrenos y los tomaron en posesión. Y por eso actualmente estamos hablando, por ejemplo, con respecto a viviendas pendientes de saneamiento, cerca de 200.000 a nivel nacional, en todo el Perú prácticamente, de familias que o han sido adjudicatarios o antiguos invasores, pero que han construido con sus propios recursos después de 30 años, pistas, vereda, agua, luz, y han construido sin licencia 1 o 2 pisos. Eso es lo que es Fonavi. En terrenos del Fonavi. En terreno del Fonavi, efectivamente. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, el Fonavi siempre se manejó, o sea, políticamente. Porque si tú dices, el fin es dar vivienda, ¿no? propia a los que no lo tienen, la vivienda no solamente es un terreno, sino son condiciones para vivir, ¿no? Entonces, priorizaron este tipo de modalidad, terrenos básicos que le llamaran, pero que no tenían las condiciones para vivir. Y lo que priorizaban era la entrega de título de propiedad. Ceremonias donde venían y decían, acá está tu título, etcétera, pero no mostraban las condiciones en que vivía. Entonces, y después, cuando daban los créditos, no había una gestión de la administración de ese crédito. Son 25 años para pagar, tú tienes que coordinar con miles de personas, millones de personas, que todos los meses paguen, ¿no? Entonces, ahí ha habido una mala administración y han quedado a lo largo del tiempo cerca de 200.000 casos pendientes de cobro. Que inclusive estas familias, en una ley vigente actualmente, y que no está difundida, y que no está implementada, recién después de 30 años tienen un mecanismo de solución para pagarle al Fonavi una cantidad, ¿no?, razonable de dinero para poder sanear esa propiedad, donde ya tenemos hasta segunda y tercera generación en algunos casos. Qué terrible. En el año 1998, el Fonavi se transforma en impuesto extraordinario de solidaridad durante los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sí, efectivamente. Lo que sucede también ahí es que en la época de Fujimori, efectivamente, el Fonavi seguía recaudándose y Fujimori, cuando toma una decisión política, ¿no? Que no estoy justificándola, pero es la realidad, es parte de la historia. En esa época la caja fiscal no tenía dinero, ¿no? Y Fujimori tenía dentro de sus planes construir, ¿no? Y en este caso planteó desarrollo de redes de agua y desagüe y electrificación a nivel nacional, ¿no? Para poder financiar esto, cambió el sentido de Fonavi. Ya no era para hacer viviendas, lo utilizó para financiar a las empresas públicas. Y por eso es que ahora muchas empresas públicas, prácticamente todas, de electrificación y de agua y desagüe, tanto SEAPAL como las empresas de provincias administradas por municipios, son deudoras del Fonavi. Porque con ese dinero Fonavi le prestó para construir los tramos de redes a nivel nacional. Bueno, que devuelvan la plata, pues, y que le devuelvan a los fonavistas. Ya, ese es un punto importante, ¿no? En principio, aquí está claro que se habla mucho de la devolución del Fonavi, que ya viene el dinero del Fonavi, pero acá hay una verdad que hay que decirla tal cual. Dinero del Fonavi, ¿no? Existirá en las cuentas del Fonavi, comisión ad hoc, porque ahora vamos a hablar en un momento de qué es la comisión del Fonavi, ¿no? Debe haber entre 1.500 y 2.000 millones en efectivo, ¿no? Con ese dinero, bueno, si se volviera a rajatabla a los 2 millones fonavistas, ¿no?, que existen, podría haber, no sé, 750.000 soles por cabeza, que no es nada despreciable, pero no es el monto que debería devolverse. El grueso del dinero está por cobrarse. ¿Y a quién hay que cobrar? A dos grupos claros. Uno, al Estado deudor, empresas públicas, pero también existe el Ministerio de Economía, está el Fondo Mi Vivienda como empresa también, porque fue creado con 1.500 millones de soles del Fonavi.
Si se creó con dinero el Fondo de Vivienda, entonces ese dinero hay que devolverlo, ¿no? Entonces, ahí hay un grueso dinero que es el Estado el que debe devolver. Y hasta ahora lo que se ve desde el año 2010, ¿no? Es que el Estado no tiene realmente intenciones de pagar, ¿no? Y el otro grupo importante, también desde el punto de vista social, no económico para Fonavi, porque en dinero es lo minoritario, son estas 200.000 familias que se quedaron enganchadas pendientes de pagar y que viven, ¿no? En unidades inmobiliarias pendientes de saneamiento, sin seguridad jurídica. Pero ya tienen ahí viviendo por lo menos 25 años. Estas familias tienen ya un esquema de saneamiento para definir cuánto paga el Fonavi. Si todas pagaran estas 200.000, habría 1.000 millones de soles para Fonavi. Pero tampoco se está implementando eso y por lo tanto perjudicando tanto a los fonavistas, porque si no se cobra no hay dinero para devolución, ¿no? Como también a las familias del saneamiento. Entonces acá estamos en un tema en que los que tienen que hacer algo para implementar la ley, cobrar el dinero del Fonavi y devolver, no lo están haciendo. ¿Qué les pareció la entrevista sobre el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda? Muy interesante, ¿verdad? Nos ha explicado paso a paso, desde el comienzo, sobre lo que significa el FONAVI y sobre este drama que afecta a millones de compatriotas. El día de mañana domingo estará la segunda parte de esta interesante entrevista para que nos dé un panorama general y lo que tenemos que esperar, pues, sobre si habrá alguna esperanza de devolución final, total, de quienes contribuyeron al Fondo Nacional de Vivienda FONAVI. Ahora vamos a ver a continuación no una obra de teatro en sí, pero es una conferencia de prensa que realizó el Teatro Juan Julio Bich Rosell, sacerdote jesuita. Ese es el nombre del teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Así es precisamente, no es el Teatro de la Universidad del Pacífico. El Teatro de la Universidad del Pacífico tiene un nombre, y tiene el nombre del sacerdote jesuita Juan Julio Bich Rosell. Algunos se acordarán de él, otros quizás no. Fue rehén voluntario, ¿ustedes se acuerdan? Fue rehén voluntario de la ex residencia del ex embajador del Japón en el Perú, Morihisa Oki, cuando lo tomaron los emeretistas. Ese es otro tema. Pero esta obra, que vamos a ver las entrevistas a los actores y a las actrices y a su director, es parte del homenaje que se le está dando al profesor de actuación Alberto Isola, quien este año cumple sus primeros 50 años de vida artística. Alberto Isola dirige esta interesante obra de teatro que se llama Tristeza y Alegría en la vida de las jirafas. Veamos las declaraciones del profesor Alberto Isola y de sus actores. Tristeza y alegría en la vida de las jirafas. Este es mi cuerpo. Y es un cuerpo gigante para mi edad. Esta es mi alma. Mi alma es invisible, pero les puedo asegurar que también es un alma gigante para mi edad. Tengo 9 años, 1 mes y 12 días de edad. Por lo tanto, soy una niña. Este es el cuerpo del hombre que es mi padre. Él es mi ascendiente masculino. El alma del hombre que es mi padre está dentro de su cuerpo. Jirafa, como la llamaba su madre por su altura poco común para alguien de su edad, enfrenta un problema. Tiene que realizar una exposición para el colegio sobre la vida de las jirafas y necesita para ello una suscripción al Discovery Channel de su padre, viudo y actor desempleado. Estamos con el maestro Alberto Isola. Con Alberto Isola no se requiere mayor presentación. Lo que hay que recordar es que este año celebras tus 50 años de vida artística. Medio siglo. Medio siglo, pasó rapidísimo. No sé, cuando me di cuenta que eran 50 años me pareció como, dije, ha pasado bastante rápido, ¿no? No parece. Y con esta obra quieres... Todo este año en realidad, ¿no? Empezó con jugadores, hicimos El Cuidador en el Británico, viajé a Arequipa para montar La Cisura de Silvio con el grupo Arte Escénica
y ahora esta obra, y voy a terminar con un espectáculo en el Centro Cultural de la Católica, que ya hicimos durante la pandemia en forma virtual, que se llama Conferencia sobre la lluvia. ¿Por qué escogiste esta obra para...? Bueno, me pasó una cosa que para mí es muy importante. Yo no conocía al autor, no conocía el texto, no conocía nada, lo leí porque había varios libros de teatro que estaba leyendo y me enamoré de la obra de frente. Por dos razones. Primero, porque habla de un tema que me parece importante, que es por un lado la crisis económica, etcétera, y por otro lado el tema de la pérdida de la inocencia, pero sobre todo también por la manera como lo cuenta, ¿no? Es una manera muy particular, utilizar una estructura de cuento de hadas como el Mago de Oz para contar una historia así, y por otro lado esta cosa de la narración, que me parecía muy interesante, ¿no? Es toda una exposición dentro de todo, ¿no? Entonces creo que las dos cosas me atrajeron muchísimo. Hay un tema que también quería tocarte. Entre los actores que has dirigido, entre los varios actores que has dirigido, hay uno que ya se nos ha adelantado, Diego Berti. ¿Algunas palabras por su sensible fallecimiento? Bueno, simplemente guardo los mejores recuerdos de él, eso es lo que quiero que quede, una persona muy querida por mí y por todos, una gran persona a todo nivel y nada, bueno, con el tiempo creo que lo que debe quedar son los buenos recuerdos, ¿no? Y tengo bastantes. Hay creo que un largometraje, una película en la cual tú actúas junto a él, que se va a estrenar. Ahora hemos hecho una película con Augusto Tamayo, yo no tengo escenas con él, pero nada, bueno, sí es una persona con la que he tenido una gran amistad, una gran cercanía y hemos hecho muchas cosas juntos. Esta obra se está presentando aquí en el Teatro Juan Julio Beach Rosell, sacerdote jesuita del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Así es lo correcto. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Estamos solamente 6 fines de semana, empezamos mañana el 9 de septiembre, estamos hasta el 16 de octubre, solo 4 días a la semana, jueves a domingo, de jueves a sábado a las 8:30, domingo a las 7. Una vez más, muchas gracias, Alberto, y felicitaciones por estos primeros 50 años de vida artística. Bueno, sí, ojalá no pasen tan rápido como pasaron los otros. Hablaron sobre tus personajes. Hay uno que hace de Pantera, que me da mucha risa. Hay otro de policía, aunque no me da tanta risa, pero que los dos personajes son bien... Son tres, creo, dos o tres personajes que son bien encantadores. Son dos. Pero bueno, sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, uno da más risa que el otro. ¿Cuál personaje te gustó más? Bueno, la verdad creo que todavía me faltan un par de semanas para pasarlo y para ver exactamente con cuál me quedo. Uno siempre lo elimino y digo, este no sirve, pero no, mentira. O sea, en general yo la paso bien. Yo con estar en escena para mí es o sea, nada, tengo que agradecer. Es un lujo estar acá actuando en un espacio, que te llamen, que te den la oportunidad de estar acá. Así que yo, en verdad, me doy realmente por bien servido y sumamente agradecido por la oportunidad. El talento de los actores y las actrices peruanas, ¿qué te parece? Yo no creo en el talento. Creo básicamente en el trabajo constante, en las horas de vuelo, en la dedicación y en la humildad de las personas. Y hay personas que efectivamente son humildes, trabajadoras y exigentes y se arriesgan y efectivamente hay muchísimas personas peruanas. Hay gente que yo admiro, acá nomás, acá nomás hay un montón de gente muy brava. ¿Cuál personaje, o sea, fue difícil construir los personajes, ambos personajes al mismo tiempo en una obra? Bueno, la verdad es que yo soy materia dispuesta en ese sentido con lo que necesita la escena y yo básicamente muy contento con lo que Alberto me ha estado pidiendo. Espero al contrario que sea lo que él necesite. Pero no, en general tengo que agradecer que tengo personajes, o sea, no hay personaje chico, pero sí de cierta forma cuando tienes poco personaje puedes explorar muchas cosas y en ese sentido, pucha, he estado con bastante comodidad para hacerlo. Con Eduardo Camino en la obra Tristeza y Alegría en la vida de las jirafas. Eduardo, bienvenido a Ernesto a través de Viva TV. Cuéntanos, háblanos sobre tu personaje en esta obra. No, mi personaje es el papá de Jirafa, es el papá de la niña, ¿no? Es un hombre recientemente viudo, Jirafa ha perdido a la mamá, yo perdí a mi esposa, y él es un actor desempleado, ¿no? Sí, Como la mayoría. Es como muchos. Entonces, bueno, este es 2005 y pico por ahí en Portugal, están pasando una grave crisis económica y el padre, digamos, lo que intenta es hacerse cargo
de ella, de él mismo, de la familia, ¿no? Después de esta pérdida que es dolorosa, y digamos, ahí está el reto, ¿no? Está el drama, digamos, del personaje, ¿no? Que él no lo logra. Su hija es una hija brillante, es una chica muy inteligente, muy madura para su edad, entonces sobrepasa un poquito la capacidad que él tiene como padre de manejarla, de contenerla, ¿no? De guiarla por un camino para superar esa pérdida, ¿no? Entonces, se ve envuelto, digamos, en algunas situaciones, escenas con la niña, algunas muy divertidas, pero también muchas muy conmovedoras, que trata un poquito recordando a la madre, ¿no? Escenas, digamos, donde él, como padre inexperto, es un poco torpe porque no sabe cómo tratar a su hija, ¿no? Básicamente eso. Pero también interpretas a la mamá. Sí, sí, es verdad. De hecho, ahí viene un poco la parte que es al inicio entretenida y luego se vuelve un poquito más dramática para él, ¿no? Como el padre es actor, tiene este juego con ella en la que imita a su mamá, ¿no? Aparentemente lo han hecho antes cuando era una familia, cuando ella vivía, él le imitaba y era un juego, digamos, en la familia para ella, que la hacía reír, ¿no? Entonces, en un momento, en una escena, Jirafa le pide que por favor hable con ella, ¿no? Que la traiga de vuelta, que la traiga viva a través de esas escenas, de esa imitación. Y sucede ahí una escena en la que empieza muy divertidamente a hablar con ella para que ella esté a gusto, ¿no? Pero bueno, esa escena deviene ya en otra cosa, ¿no? Porque la pareja empieza a reclamarse cosas, empiezan a expresar un poco algunas carencias que han habido últimamente y Jirafa ve todo esto alucinada, ¿no? Ve que realmente en casa el dolor, digamos, está muy presente y creo que de alguna manera eso la estimula para salir, para tener ella misma la posibilidad de superarse, ¿no? De salir a la calle, tener una aventura y de alguna manera en esa experiencia superar esta experiencia de dolor y volverse adulta, ¿no? Es el paso de la niña a la adulta y eso es hermoso, ¿no? En esta historia. Para hablarnos sobre su personaje en esta obra, que creo que son dos personajes, es Sí, un anciano y después un odioso funcionario de un banco. Banco, exactamente, lo definiste muy bien. Sí, son dos personajes que son diferentes, muy distintos uno de otro, pero que en el denominador común tienen que de alguna manera le enseñan, no de la mejor manera quizás a esta niña que va haciéndose adulta en este pasaje de tiempo. Y bueno, cada uno a su manera, con sus vivencias, y creo que cada vivencia, tanto del viejo como del bancario, iluminan mucho de lo que pasa en nuestros días, o sea, que no están tan alejados de esta realidad que a veces es cruel, a veces es cruel. ¿Te gustó alguno de los personajes o los dos? Los dos, porque, a ver, cuando yo digo que me gustan los personajes, los amo, no me gustan lo que ellos dicen, me gusta hacerlos, los disfruto como actor, construir esos personajes. Obviamente que no, me siento alejadísimo yo de lo que ellos dicen o cómo ven la vida, pero el enamorarse de ellos, el buscar, el dejar que de algún modo la energía que tú puedes darles tome forma, eso es el gran desafío y además es lindo, a mí me tocó porque como tú viste, ¿no? El viejo, el bancario, y además con poquito tiempo entre uno y otro y hay que construir dos energías totalmente distintas, dos formas de estar en el escenario totalmente diferentes y bueno, espero que sí lo haya concretado bien para que lo disfruten todos. Vamos a entrevistarlo porque hace de Judy Garland, pero es una Judy Garland muy curiosa. Es un oso. Un oso de peluche, es un oso de peluche que se llama Judy Garland. Pero ¿cómo es eso? A mí me sorprendió, dije, de repente no estoy viendo bien, ¿qué pasó? Así es, así. Yo también me sorprendí el día que lo leí. Es una idea de Tiago Rodríguez, no sé de dónde le habrá salido, pero nada, es hermoso, ¿no? Cuando escuchas Judy Garland creo que te esperas otra cosa. Sí, además después cantas reggaetón, creo. Canto, sí, rapeo en la obra, y hago un rap y un trap, y nada, son cosas que tampoco nunca había hecho en mi vida, así que también es muy emocionante, ¿no? Es la primera vez que haces 3 personajes casi. Sí, es la primera vez. ¿Y te has sentido más cómodo, quizás como el oso de peluche, como Rudy Garland,
como el rapero? ¿Cuál es el que más Creo que al final todos son lo mismo, ¿no? Es una mezcla de todo, ¿no? Creo que Judy Garland es todo esto, ¿no? Es todo el mundo interno de Jirafa, ¿no? Y acá tenemos al papá de Jirafa. Claro, acá el papá, la mamá. Yo no te veo, es invisible para mí. Bueno, que yo quiero contarles que Eduardo Camino me confesó que le gustaría salir en alguno de mis raps a bailar. Tengo mucha envidia por su personaje. Yo quería también rapear, pero no. Pero no se ha podido. algún día vamos a hacer un crossover de repente. Está bien, lo hacemos. En la temporada, si algún momento se enferma, pues tú puedes reemplazarlo, ¿no? O sea, ¿Te gustaría? Por ahí O que un, sí, un sí. día cambiamos de personajes. Ya pues, Tú eres- está bien. yo soy Trato. Yo soy el papá y tú eres Judy Un Garland. par de semanitas, creo Parece. que lo vamos a lograr. claro, porque así la gente, pues, ya... Por el momento déjenos estrenar. Estamos bien así. Estamos bien así por el momento, no queremos más retos. Pero muy bien, es una buena idea. O sea, ustedes hicieron casting para 2 personajes y te cogieron a ti, el personaje Sí, Judy Garland, sí, y a ti el papá. Yo quedé como papá. Papá. Sí. papá. Así es, y yo quedé como oso de peluche. Ahora voy a preguntar algo, ¿cuál fue tu criterio ¿Cuál fue? para hacer ese casting y seleccionar tú para este y tú para este? ¿no? Me cuentas, yo quiero saber por qué soy el oso de peluche. ¿Por qué será? Tengo, Eres el tengo, oso de peluche. tengo mis sospechas, pero me gustaría confirmar la información. Bueno, muchas gracias. Gracias. A los televidentes de Ernesto a través de Viva TV a que vengan al teatro Juan Julio Bicho Rosell de la Universidad del Pacífico. Así es, gente de Ernesto, por favor, vengan aquí a ver Tristeza y Alegría en la Vida de las Jirafas. Estamos de jueves a domingo a las 8:30 de la noche, los domingos a las 7, aquí en el Teatro de la Universidad Pacífico, y las entradas están en Joinas. Así que los esperamos. Ya lo saben, entonces, este fin de semana ya está en cartelera en el Teatro Juan Julio Beach Rosell, sacerdote jesuita del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, la obra Tristeza y Alegría en la Vida de las Jirafas. No se lo pierdan. Y por supuesto, mañana domingo, la segunda parte de la entrevista sobre el caso FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, que es un tema muy importante. Conmigo será hasta el día de mañana, domingo. Chao.